descompensan o incluso mueren. Esto es una realidad que vivimos todos los días, pero es doloroso ver cómo nos acostumbramos. Ya nos parece algo más, nos volvimos tan estratégicos y eficientes en las empresas que dejamos de lado esa empatía, ¿sí? Y esto no es solo un decir, las cifras lo comprueban. La Corte Constitucional ha dicho que los usuarios pueden esperar entre 40 y 60 días para obtener una cita con un especialista, pero nosotros sabemos que puede llegar a ser muchísimo más tiempo. El promedio nacional en medicina general es de 4 días y en odontología es de 5 días. Pero ¿qué pasa en las regiones? Este número puede llegar a ser real en las ciudades, en las cabeceras principales, pero en las zonas rurales. En Colombia, el 60% del país cuenta con acceso a Internet, pero si vemos la gráfica, vemos que es muy inequitativo, porque así como en Bogotá tenemos un 81%, en Bichada tenemos el 4% solamente. Sorprendente, ¿no? De ese 100%, el 80% que está en Bogotá tiene un acceso más fácil, por decirlo así, pero las personas que están en zonas rurales son quienes, de alguna u otra forma, más lo necesitan muchas veces, pero quienes menos lo pueden obtener. Si hablamos de Internet, evidentemente tenemos que evaluar también los dispositivos que usamos para poder acceder a él. En este caso, el 90% del país, personas mayores de 5 años, cabe aclarar, cuentan con un teléfono celular. Y esto es muy bueno, porque quiere decir que tenemos el potencial como país de llevar precisamente la salud a quienes más lo necesitan. ¿Qué pasa? El sistema actual nos dice que el paciente se tiene que trasladar al centro de servicios médicos para recibir el servicio que necesite. Pero ¿qué pasa si cambiamos eso? ¿Qué pasa si cambiamos la dinámica? Que no sea el paciente quien se tenga que trasladar, sino que sea el sistema de salud quien llegue al paciente. Pero, ¿qué pasaría si además de esto todo fuera rápido, coordinado, seguro, sencillo, amigable? Nosotros estamos en un país hermoso, lleno de diversidad, de flora, de fauna, y muchas veces hablamos de innovar, pero ¿qué es innovar? Podemos decir que innovar es un robot muy bonito en Suiza, pero ¿qué es innovar en Colombia? Innovar es hacer que una consulta médica se dé en un hogar sin importar la distancia, que una mujer no tenga que cargar a su esposo horas para llegar a recibir una cita médica o hacerse un examen, que la tecnología, en lugar de asustar a la comunidad, la acompañe y le ayude. Es simplificar la experiencia para que con un solo celular se puedan acceder a todos los servicios. ¿Quiénes somos? Yo hago parte de una empresa que nació en España en 2012. Empezó haciendo atención domiciliaria, pero fue creciendo hasta el punto en el que hoy en día somos un grupo empresarial conformado por 4 empresas. ¿Qué nos hizo crecer? Precisamente esa necesidad y esa voluntad de querer hacerlo mejor cada vez. Evidenciamos que teníamos muchas cosas por mejorar y debido a eso creamos nuestra propia tecnología. Escalamos, inicialmente validamos el modelo en España, hoy en día somos fuertes allá, pero actualmente lo estamos escalando y lo estamos trayendo a Colombia. Somos una plataforma integral, porque como les decía, no es simplemente traer la plataforma, es que sea amigable con sus usuarios,
que sea interoperable, que todo lo que necesitamos esté en una sola pantalla, pero además entendemos que Colombia es un contexto completamente diferente al español y por eso hicimos alianzas con universidades colombianas e IPS para entender mejor el contexto y así hacer un desarrollo más óptimo. ¿Qué encontramos en la plataforma? Encontramos que los servicios médicos se asignan de forma automática, pero además es posible hacer un balanceo de carga del trabajo. Es decir, puede que yo tenga una IPS en Bogotá, que tenga un equipo de profesionales de salud, y cuando yo recibo mis servicios, la plataforma identifica en qué zona es el servicio, de qué especialidad, medicina general, también telemedicina, ginecología, pediatría y demás, y asimismo va asignando automáticamente los casos. Pero además de esto balancea la carga, porque puede que un médico esté en zona norte con 5 casos y otro esté en el oriente con solo 1. Para que sea más eficiente, la plataforma automáticamente identifica esto y lo que hace es balancear la carga del trabajo. Además, hay una optimización de rutas y seguimiento en tiempo real, es decir, yo como coordinador puedo ver en todo momento en dónde están mis profesionales. Esto centraliza muchos, digamos que muchos servicios, pero al mismo tiempo muchas cosas que necesitamos como operadores de servicios de salud. ¿Por qué? Porque aquí tenemos telemonitorización, telemedicina, atención a domicilio, pacientes crónicos, pacientes agudos. La base de datos está estructurada por un científico de datos. Además de eso, contamos con ISO 27001 y 27701, que es privacidad y seguridad de la información, porque teníamos que entender que en la salud se maneja el dato que es más sensible, que es la historia clínica. Y por ende tenemos que tratarlo con la seriedad que esto requiere. Pero volvemos a BitHealth, ¿qué es esto? Buscamos, como decía inicialmente, que el sistema español entre al mercado colombiano. Esto lo estamos haciendo de la mano de la Universidad Javeriana. ¿Para qué? Para mejorar el acceso 24/7 y para mejorar la eficiencia de las IPS. ¿Por qué mejorar el acceso 24/7? ¿Y por qué nos enfocamos entonces en las zonas rurales? Porque claro, en las cabeceras y en las ciudades principales es muy sencillo pedir una cita médica, tomar un bus, un taxi y llegar al centro médico y recibir el servicio. Pero en zonas rurales esto se dificulta. ¿Qué buscamos nosotros con la plataforma? Que precisamente estas personas que se encuentran lejos no tengan esa necesidad, sino que con un solo clip, en un solo teléfono, tengan la posibilidad de recibir atención en tiempo real, de manera segura, pero además amigable. Además de eso, el coordinador o la empresa que está recibiendo los servicios médicos, en una sola pantalla puede coordinar, puede gestionar y además puede analizar los datos que está observando. El Plan Nacional de Desarrollo busca precisamente cerrar las brechas de salud y se enfoca en las zonas rurales. El Ministerio de Salud y MINTIC impulsa la transformación digital, pero ¿por qué nos enfocamos en la interoperabilidad de la información? Porque claro, actualmente en Colombia hay muchos gestores como las IPS, las EPS, incluso el gobierno nacional, y lo que nosotros necesitamos es que la información se consolide en una sola plataforma, que el paciente no tenga que pedir la historia clínica y que le llegue 30 días después. Que haya inclusión digital, teniendo en cuenta que el 90% del país
tiene acceso a un celular o a un dispositivo móvil, pues esto es mucho más fácil. ¿Cómo respondemos? La plataforma actualmente en España está ensamblada con Teladoc, que es una empresa muy importante a nivel mundial, y con Sanitas. Esto nos quiere decir que es fácil que nos integremos con otras plataformas, tanto de empresas como de gobierno nacional. Pero además de esto, como les venía comentando, no es solamente que nosotros nos certifiquemos en ISO, es que tengamos algo tangible que nos demuestre que lo estamos haciendo bien. Sí, tenemos el certificado, pero ¿cómo lo demostramos? Actualmente superamos todos los tests de hacking de Teladoc. Cuando hablamos de inclusión y de llegar a las zonas rurales, ¿cómo lo hacemos precisamente si el hogar no tiene internet? Si nos devolvemos a esa gráfica y vemos que, por ejemplo, en Bichada solamente hay cobertura del 4%. Entonces, ¿la plataforma cómo responde? Operamos sin internet. ¿Qué es lo que la plataforma hace? Guarda los datos en la nube y cuando recupera la señal y cuando recupera la conexión, los guarda para que posteriormente los podamos consultar. ¿Y por qué es tecnología con propósito? Que era un poco de lo que les hablaba cuando hablábamos de innovar. Podemos construir muchas plataformas, muchos equipos, pero si esto no tiene realmente un propósito hacia las personas, entonces no tiene sentido. La georreferenciación. ¿Por qué es tan importante la georreferenciación? No es solamente para ver en dónde están mis profesionales en tiempo real, es para saber y entender que Colombia es un país tan diverso que puede que yo quiera prestar un servicio médico, pero justo esa semana llovió, hubo un deslizamiento y no hay acceso. No podemos llegar a los pacientes. Lo que hacemos con la georreferenciación es identificar cuáles son esas zonas de difícil acceso. No solamente por temas climáticos, también por temas de seguridad. Sabemos que hay zonas rojas en las que no podemos acceder porque estaríamos poniendo en peligro la vida de nuestros profesionales. Por ende, en la georreferenciación nos enfocamos en que estas rutas sean seguras, sean óptimas y en caso de no poderlo hacer, activaríamos la telemedicina. ¿Qué pasa si como empresa o incluso como gobierno ya tengo otras plataformas? Somos compatibles con otros software de agendamiento, de facturación, de pagos. Automatizamos el flujo administrativo. Esto es supremamente importante porque sabemos que uno de los costos más altos de las empresas está precisamente en los procesos administrativos. Si ya tenemos sistemas que funcionan, los potenciamos y nos unificamos.